en la mañana para conocer justo estos temas. Y empezamos con la entrevista. Según datos del INE, el aumento salarial llegará a menos del 20% de los trabajadores del país. ¿Cuál será su impacto justamente en la economía nacional? ¿Cómo estás, Pablo? Gabriela, buen día. Un cordial saludo para todo el país. Sin lugar a dudas, el aumento salarial tiene un objetivo fundamental, que es poder redistribuir el ingreso y dotar de un mayor valor adquisitivo al salario de la gente. Si tenemos una variable importante como es estabilidad de precios, crecimiento económico en el país con una inflación controlada del 0,9% en la gestión pasada, el paso siguiente importante es que los salarios tengan capacidad adquisitiva, poder adquisitivo. Con ello cumplimos un elemento más de lo que es la reactivación económica en el país. Por supuesto, hemos visto unas cifras y conocemos también la estructura de la economía y la estructura productiva del país, donde hay un porcentaje importante de gente que está en el sector informal. Pero eso no significa que no se tenga que atender a la gente que está en condición de asalariados, mejorar sus posibilidades adquisitivas y fortalecer lo que significa el salario mínimo y el haber básico. Sin embargo, vocero, muchos economistas coinciden en que esto también puede incrementar la inflación en el país, anulando el efecto del aumento salarial. Ese es el argumento tradicional. Siempre que hay una política distributiva o de corte social o una política salarial que apunta a fortalecer a este sector con mejores condiciones, porque ese es el sentido del aumento salarial, mejores condiciones para el trabajador. El argumento tradicional e inmediato es que puede existir cesantía, disminución de fuentes laborales, precariedad del empleo. Entonces, bajo ese criterio, bajo ese concepto del estado mínimo, ¿cuándo puede existir una posibilidad de aumento salarial? ¿Cuándo una mejora para el trabajador, para los obreros, para la gente que está en condición de dependencia? Bajo esos mismos parámetros, pues no tendríamos nunca posibilidad de controlar. Esa es una forma, por supuesto, de modelo económico, donde se deja todo a la relación patronal-obrero y no hay un Estado que pueda proteger a este sector, y en esa lógica nunca llegan los aumentos, los ingresos salariales, la fortaleza adquisitiva de un salario. ¿Esto no aumentará los desequilibrios entre los empleados formales y los informales? Según el INE, la mitad de los trabajadores del sector informal ganan menos de un salario mínimo. Por supuesto que hay una... Es que no son comparables, tienen lógicas diferentes. El salario formal, el empleo formal, que es hacia donde el gobierno apunta en estos 5 años, ya 4 años que restan, a lograr un traslado importante de gente que está en el sector informal hacia la formalidad. Por supuesto que esa es una preocupación, porque tienes mejores condiciones, por ejemplo, seguridad social, etcétera. Pero en la lógica del sector que hoy en día está en situación de dependencia, pues hay que tomar ahí algunas medidas. Son parte del aparato productivo del país y tiene que haber, entendemos nosotros, una justa redistribución y una adecuada redistribución del ingreso. Y permítame, Pablo, decir algo. Uno de los 4 pilares del modelo económico, social, comunitario, productivo del país tiene como concepto fundamental la redistribución del ingreso, que usted la puede lograr a través de bonos, que la puede lograr a través de servicios desde el Estado, pero también a través de el salario. Vocero, muy buenos días. Entre el 2015 y el 2021 se ha incrementado el salario en un 24%, pero esto ha hecho que se pierdan 100.000 puestos de trabajo en las empresas privadas, afectando sobre todo a la pequeña empresa. Las políticas laborales están destruyendo fuentes de empleo, como dicen algunos economistas. Fíjese usted que entre el 2015 y si retrocedemos un par de años también hacia el 2013, hemos tenido crecimientos importantes en el país. El 2013, 6,8% y el pasado año 6,1%. En el medio de ellos hemos tenido crecimientos que han superado el 4%. Ahí la pregunta inmediata es cómo, si la economía está creciendo, se van diluyendo algunos empleos.
lo que sucede también, y esto hay que señalarlo de manera categórica y enfática, Gabriela, existe una tendencia por parte del sector empresarial privado en el país, una tendencia hacia la instalación de la flexibilización laboral, el momento en el cual la relación queda estrictamente, sin tomar en cuenta el Estado, entre los sectores patronales y los sectores asalariados, para que de esa manera se tenga un control sobre el monto, sobre las condiciones de contrato, etcétera. La flexibilización laboral es uno de los elementos que más daño ha causado a las fuentes laborales, y en Bolivia se está tratando siempre de reinstalar de forma permanente, pero alguien tiene que proteger a los sectores asalariados del país como una medida de corte social, y que es parte, además, Gabriela, del modelo económico que propuso durante su campaña el entonces candidato Luis Arce y que lleva hoy adelante el presidente Luis Arce Catacora. A través de un comunicado, los empresarios privados recuerdan que ni el mismo sector público se puede permitir un aumento general del salario y denuncian discriminación al obligar a toda la empresa privada a cumplir con este aumento salarial. ¿Por qué si 20 de los 35 sectores de la economía no se han recuperado, no se establece una aplicación diferenciada del incremento salarial? Eso tiene... encierra esa propuesta, encierra una imposibilidad de aplicación. Cuando se habla de diferenciado, entonces la gama y la multiplicidad de unidades y entidades productivas en el país es prácticamente infinita, y ahí entraríamos en una discusión de qué sectores van a poder acreditar debidamente una mejoría, una situación más que los pueda hacer que pueda ser factible el incremento, y esto no tendría nunca finalidad ni aplicación. Nosotros, observando cuál es la situación macroeconómica del país, los sectores que se han reactivado, la situación fiscal también que tiene hoy el Estado boliviano, las capacidades exportadoras, sectores por sectores en lo que hace a generación de empleo, etcétera, es que se toma un índice, un porcentaje que es referencial para iniciar las negociaciones privadas asalariados. Esto como un elemento fundamental. En lo que hace, Gabriela, al comunicado, es importante señalar de que estos argumentos son permanentes, tienen ya una tradición cada vez que el sector de la empresa privada tiene que mostrar un criterio de solidaridad y de acompañamiento a la mejora de la calidad de vida de los bolivianos, a través, en este caso, de su salario. Entonces el esfuerzo tiene que ser absolutamente de todos y no dejar siempre al trabajador, a la trabajadora, como la variable de ajuste más insensible en el esquema productivo. Para eso hay un Estado que protege a su población, en este caso a quienes están en condición de asalariados. Muy bien, vocero, el incremento solo llegará a los trabajadores del sector salud y maestros. ¿Es así? Así es. En el Estado, y esto también han referido los señores de la Confederación de Empresarios Privados, en el Estado el esfuerzo mayor va en una acción también de solidaridad de los otros sectores, por ejemplo, administrativos. El esfuerzo del Estado va sobre los trabajadores de la salud y de la educación. Pablo, claramente está observado que el trabajador de la salud ha sufrido un embate a consecuencia de la pandemia. Han estado en una primera línea de acción infatigablemente, con extensas jornadas, exponiendo también su propia vida en el trabajo, y necesitan una remuneración que tiene que ser cada vez mejor. Cuando decimos cada vez mejor, Pablo, hay que señalar que nosotros en el año 2005 teníamos el último salario, el salario más pequeño en cuanto a salario mínimo en la región, $54. Hoy día estamos en $323 y estamos por encima del Brasil, del Perú, de Colombia, cerca de Uruguay, que tiene 449, creo, que es el primer mejor salario mínimo en toda la región. Estas asimetrías, estas diferencias solo se resuelven cuando usted va nivelando los salarios, y ese es un esfuerzo que el país tiene que hacer. No puede estar bolsa y de desatención a sus sectores, y ahí todos tienen que acompañar.
Muy bien. Le agradezco mucho, vocero, por acompañarnos Pablo, esta mañana. Agradecido yo y un cordial saludo para todos los bolivianos. Que sea un buen viernes. Era don Jorge Richter, vocero presidencial, que estuvo